panas, espero que estén todas y todos muy bien. El tutorial de hoy es una explicación breve de cómo utilizar CoinTracking. CoinTracking es un software en el que nos permite ir metiendo toda la información de todas las transacciones, nuestros historiales de transacciones, tanto de billeteras, casas de cambio, airdrops que recibimos, etc., en un solo sitio y así poder tener muy fácil de calcular nuestras ganancias o pérdidas para poder hacer nuestra declaración de la renta. Entonces, CoinTracking para las personas que han hecho pocas transacciones, me refiero a menos de 200 transacciones, pueden utilizar la versión gratuita, ¿vale? Para todas aquellas personas que han operado más de 200 veces, van a tener que pagarlo. Yo les dejo este link en la descripción, con el cual, utilizando mi enlace de referidos, podrán beneficiarse de un 10% de descuento. También les pondré un código QR para que puedan escanearlo e ir directamente al link de referidos. A mayores, si hacen el pago de esta suscripción con Bitcoin, obtendrán un 5% de descuento a mayores, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es, lógicamente, abrir una cuenta de usuario en esta aplicación. Mi recomendación, un poco paranoica por seguridad, es no hacerlo con nuestro email personal, ya que si en algún momento hackean esta empresa, cualquier persona que tenga acceso a esa información podrá saber que, por ejemplo, pedroperez@gmail.com tiene un portafolio de X cantidad de dólares o euros. Yo lo que suelo hacer es usar esta empresa de correos electrónicos, súper fácil de crear una cuenta nueva, son bastante seguros, están encriptados, a mayores tienen una opción de un VPN, ¿vale? Entonces, bueno, creo un correo temporal, solo lo destino para esta aplicación, se llama pepitoperez@protonmail.com, por ejemplo, y me creo mi cuenta en CoinTracking utilizando ese correo que no es mi correo electrónico principal. Bueno, una vez tenemos ya creada nuestra cuenta, ¿vale? Vamos a aparecer aquí en el panel. Lógicamente no tendremos nada de información ya que no tenemos datos ingresados. Al trabajar con la versión de pago tenemos ventajas sobre la versión gratuita, como por ejemplo podemos configurar APIs, es decir, que directamente la aplicación va a leer la información de nuestro historial de los exchanges y se va a meter automáticamente. Un poquito complejo, pero no es tan complejo, es seguir las instrucciones. Lo que voy a explicar en este tutorial es el uso básico, es decir, cómo introducir historial de algunas casas de cambio o billeteras y luego cómo vamos a poder generar el tax report para poder saber cuánto debemos a Hacienda, cuánto nos va a tocar a pagar aproximadamente. Siempre consultar con un asesor fiscal profesional, ¿vale? Para que los guíe de la mano y estén preparados cuando toque pagar Hacienda. Entonces, bueno, vamos allá. Lo primero es, iríamos aquí, bueno, tenemos la opción de configurar nuestra cuenta, ¿vale? Si lo queremos, nuestro nombre de usuario, el correo, la moneda, horario local, etcétera, ¿vale? Entonces, iríamos aquí, introducir introducir monedas, y si hemos operado, por ejemplo, en Binance, iríamos aquí, CSV, Binance. Aquí nos explican, hay hasta un vídeo hecho por ellos, de cómo importar nuestro historial desde Binance. En Binance tenemos que hacer 3 operaciones. Entonces, primero tenemos que seleccionar el Trade History, que es decir, las operaciones que hemos realizado, por un lado, ¿vale? Y una limitación que tiene Binance es esta, que cada informe solo puede abarcar 3 meses. Entonces, si vienes operando desde hace muchos años, es decir, 2017, 18, 19, 20, etc., tendrás que ir sacando informes de Trade History o de operaciones fraccionados o que solo abarquen 3 meses. Eso por un lado. Luego en Binance, por otro lado, tienes que hacer el historial de depósitos y historial de retiros. Tienes que sacar mínimo 3 informes, ¿vale? Y luego
los tienes descargados en tu ordenador en formato CSV y los subirías aquí. Iríamos, nada, es como adjuntar un archivo a un correo electrónico, choose file, lo localizas en tu ordenador y lo subes. ¿Vale? Eso es en Binance. En otro exchange que tiene alguna particularidad es en Uphold. Igual vamos a CSV import, localizamos el exchange en el que hemos trabajado y aquí nos hacen unas instrucciones. Uphold, como muchos sabrán, tiene una versión nueva. Les hago un vídeo, se los pongo aquí para que vean cómo acceder al Transaction History, ¿vale? Estamos en la plataforma Uphold, esta es la versión nueva, entonces el primer paso sería ir aquí a este botón de configuración y le vamos a decir Switch to Classic View. ¿Vale? Estamos allá en nuestra panel de control de la versión clásica o la primera versión, iríamos a actividad y tenemos aquí este icono que nos va a permitir llegar al historial de transacciones. Esto se genera un report y esto es lo que vamos a poder subir a la plataforma de CoinTracking. Nos los van a enviar por email, entonces ya viene todo preparado para subir la información a CoinTracking. Entonces, por ejemplo, igual, Coinbase es lo mismo. Vamos a importación de exchange, CSV, que es lo más cómodo, Coinbase. Ok, ahora estamos en Coinbase. Vale, es nada, loguearnos, ir a generar report, ¿vale? Nos llega un archivo y lo subimos. Perfecto. Y supongamos que ya hemos introducido transacciones. También lo podemos hacer manualmente, ¿vale? Suponiendo que hemos trabajado un par de veces en un exchange poco conocido, yo me inventé el nombre, Bitcoin Pro, y hice 3 transacciones en Bitcoin Pro. Es un exchange que no existe, todas estas transacciones son ficticias, son solo para el video, ¿vale? Aquí podemos ver que creé un depósito, es decir, transferí fiat, euros, 100 euros en esta fecha a este exchange. Al día siguiente cambié esos 100 euros, esto se mete como una operación, cambié estos 100 euros por 0,01 BTC. Y el mismo día retiré estos 0,001 BTC, es decir, no todos, ¿vale? Una parte los retiré, ¿vale? Entonces, por lo tanto, me quedan Bitcoin en Bitcoin Pro, ¿vale? Gasté los euros y eso lo podemos comprobar aquí en informe por exchange, saldo por exchange. Esto es lo que nos va a ayudar, yo lo abro en otra ventana y así puedo ir comparando. Imagínense que yo tengo acceso al exchange ficticio y puedo comprobar que mi saldo coincide con lo que dice el importe, ¿vale? En Binance, por ejemplo, tengo de saldo 0,1 Ether y tengo 50 euros que no los gasté. En la Ledger recibí esta cantidad de Bitcoin y esta cantidad de Ether. Aquí es donde yo voy a ir comprobando con la realidad del saldo actual de mis exchange o billeteras. Si necesito editar, es decir, modificar varias operaciones a la vez, lo que hago es selecciono uno, pincho Shift o mayúsculas en el teclado y selecciono hasta donde quiero modificar y voy a editar. Aquí me va a decir que estoy editando con fecha de transacciones múltiples y, por ejemplo, si me había equivocado de exchange o de divisa, puedo modificar todas a la vez y así ahorramos tiempo. Bueno, ahora les aclaro un poco sobre los tipos de transacciones. Vuelvo aquí al panel y vamos a introducir monedas, importación manual. Entonces, le damos a nuevo. Las transacciones más comunes que se utilizan son, por ejemplo, depósito. Esta la utilizo yo para reflejar los ingresos de fiat, es decir, moneda euro, dólares, lo que utilice en mi país, los ingresos que hago en una casa de cambio. Por ejemplo, si transfiero desde mi banco 150 euros al exchange Binance, lo reflejo así. Si el banco me cobra una comisión
o Binance me cobraron una comisión, la reflejo aquí y dependiendo en qué divisa me la cobre, lo especifico aquí. Entonces, añadimos esta transacción, por ejemplo, y vemos que queda reflejada como un depósito de moneda euro en el exchange Binance. Otra de las más comunes que vamos a utilizar es las operaciones. Si lo tienen en inglés, aquí le pondría trade. Y aquí es donde vamos a poner que vendo o cambio esos 150 euros que acabé de depositar en Binance y los voy a cambiar, por ejemplo, me invento los números, vamos a poner 175 USDT, es decir, Tether. Si esta operación me generó o me cobraron unas comisiones, lo puedo reflejar aquí, 0.5, me estoy inventando todos los datos, esto es simplemente para que vean cómo se mete la información. Y todo esto lo hice en el exchange Binance, lo reflejo aquí. Entonces, cambié o vendí 150 euros y me dieron 175 Tether. Otra de las transacciones muy comunes para las que utilizamos el navegador BAT y estamos registrados como creador de contenidos son recibir propinas en BATs. Esto lo vamos a reflejar aquí en la columna de Incoming Transactions. Tengo regalo, propina y pudiera decir que recibí 7 BATs en el exchange Uphold, que es donde se reciben los pagos de esta moneda. Si por ejemplo tuviéramos dinero en Lend, que para mí es el mejor sitio para tener USDC, una moneda estable que vale siempre $1, en Lend nos están pagando 12.5% anual sobre nuestros ahorros en moneda estable del dólar y un 6%, 6,1% si mal no recuerdo, sobre nuestros ahorros en Bitcoin. Les dejaré un link en la descripción para que puedan abrirse cuenta en Lend también. Si todos los meses recibimos intereses o ingresos por intereses sobre nuestros ahorros, imagínense que por ejemplo me pagaron 15 USDC en Lend, lo reflejo así, como interest income, y lo añado. Luego, si por ejemplo me quise aprovechar del descuento que da CoinTracking por pagar con Bitcoin, eso sería un gasto. Y pondría aquí, voy a operación, tipo de salida, gasto, y digo que gasté, me estoy inventando todos los números, ¿vale? Siempre elegir la divisa del desplegable. Y digo que este Bitcoin sale del exchange o de la billetera Ledger. ¿Vale? Estos son los tipos de transacciones más comunes. Tenemos, repito, depósitos para reflejar los ingresos de dinero, euro, dólares, pesos, etcétera, en las casas de cambio. Operación o trade, donde reflejamos que vendemos dinero fiat y lo cambiamos por cripto. Transferencias lo hacemos cuando movemos criptomonedas del exchange a nuestra billetera o de una billetera nuestra a otra, y eso nos va a reflejar dos movimientos. Nos va a reflejar un depósito en la billetera y un retiro en el exchange. Interest income lo vamos a utilizar para reflejar los pagos de intereses recibidos en plataformas como Lend, BlockFi, etc. y gastos en caso de que paguemos directamente con criptomonedas, ¿vale? Bueno, seguimos con el tutorial por otro lado. Estas son todas las operaciones que he realizado yo durante los años anteriores y que aquí en informes, el saldo por exchange, vamos a actualizarlo. Calculamos operaciones y todo coincide a la perfección con la realidad. Es decir, en Binance actualmente tengo 0,1 Ether y me quedan 50 euros. Bitcoin Pro Exchange que no existe. Tengo esta cantidad de Bitcoin. Ledger tengo este saldo y en Uphold tengo 0,1 Bitcoin, 31 BAT y 0 euros. Si todo esto coincide con la realidad, ¿vale?
Yo lo que tendría que hacer es, para estar más seguro, es ir a informes, ir aquí al apartado de checks y así comprobar si hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, seleccionamos aquí el accuracy a un 90%, estaría bien. Y le digo que me muestre más operaciones. Vale, bueno, nada, tengo pocas operaciones, por eso todo cuadra. Si tuviera operaciones que, por ejemplo, aparecen Bitcoin en una billetera en la Ledger y no he metido la información de cuándo se compró o de dónde salieron esos Bitcoins, me aparecería aquí en blanco y no en verde. Y eso yo lo que haría es localizaría por la fecha e intentaría localizar esa operación. ¿Vale? Esto es para comprobar que las operaciones cuadran, es decir, las compras lógicamente se tienen que haber generado de un depósito de euros o dólares en la casa de cambio y luego si se ingresó un Ether, por ejemplo, en la Ledger, tiene que haber esa salida de la Ledger, perdón, del Ethereum de un exchange, como es el caso. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo, tengo pocas transacciones, todo cuadra. Otra manera, otra parte del checks que tenemos que hacer es operaciones duplicadas. Muchas veces cuando importamos archivos CSV de una casa de cambio o de una billetera, se duplican transacciones. Y aquí en ese apartado nos permitiría localizar esas operaciones duplicadas. Veríamos que se han realizado en la misma fecha, pero a lo mejor hay un error, una coma de más o un segundo de diferencia y vemos que simplemente es la misma operación, lo que haríamos es borrar una. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos los saldos correctos en el exchange y nos interesa hacer el tax report. Para generar el tax report, ya estando viendo que todos los saldos coinciden con la realidad, es decir, lo que tengo en la Ledger es lo que de verdad veo en Ledger, lo que tengo en Binance, veo las transacciones y todo el historial coincide y ya hicimos los checks de operaciones duplicadas o missing transactions. El último paso sería ir al tax report. En el tax report, en España se trabaja con el sistema o método FIFO, es decir, lo primero que compro es lo primero que voy a vender, ¿vale? Y tendríamos que marcar aquí, calcular ganancias solamente. Elegimos el año fiscal para el cual queremos generar el informe. Tenemos en cuenta las operaciones anteriores y marcamos aquí, nunca utilizar corto plazo. Esto lo tenemos que agrupar así, ¿vale? Aquí nos dicen que hay una limitación de 100 ventas para los usuarios gratuitos. Y le digo crear un nuevo informe. El informe se genera, nos dice qué métodos se utilizó y aquí si hubiéramos operado muchas veces, aquí nos mostraría la ganancia o pérdida que hemos sufrido en el año fiscal 2020. ¿Vale? Esto es una breve explicación, muy por encima. Les dejaré unos links de otros youtubers que han hecho mucha más información, más detallada de este video y así podrán ir complementando un vídeo con el otro. Y como siempre, si este video les ha ayudado, les ha sido útil, por favor, dejen un comentario y compártanlo con sus conocidos.